Saludos y bienvenidos de nuevo. Supongo que si te has vuelto a pasar por aquí para ver este vídeo es porque de una manera u otra has oído hablar de mí, o seguramente más o mejor que de mí y de mis herramientas. Unas herramientas que afortunadamente han tenido recorrido durante estos últimos 10 años, en las que las he estado perfeccionando, desarrollando, diseñando y compartiendo. Porque esa es la mejor manera de que tus ideas, tus pensamientos, tus diseños tengan una plasmación. En este caso, que la gente, cualquiera, quien los tome, quien los quiera ver, quien los quiera usar, pueda comprobar sobre la práctica si esas ideas de las que han partido todas mis herramientas tienen o no validez. Eso tiene un punto de vista muy pragmático, que es que si algo funciona, en principio es porque debe estar basado en algo que tiene sentido. Y un poco eso es lo que hoy os quiero explicar, porque es algo también de lo que más habitualmente me preguntan, que es de dónde parte todo, de cuáles fueron las ideas sobre las que me basé en el momento en que empecé a diseñar indicadores, nuevas herramientas, y por qué lo hice. Y eso es algo que si me concedes hoy un ratito, pues intentaré explicarte. Ya ves que en principio el título de esta presentación sería del trading al infotrading. No es que tenga ganas de apropiarme de ninguna nueva definición, pero sí que es una manera, yo creo, bastante gráfica de expresar en qué se basa las nuevas ideas o las ideas en las que he basado el diseño de estas nuevas herramientas. Básicamente, cuando cualquiera que acaba de llegar al mundo del trading o de los mercados, la primera idea que le viene a la cabeza es algo parecido a esto que estamos viendo. Los mercados para la mayoría son estos gráficos maravillosos, locura, gente levantando la mano, comprando, vendiendo, etc. También para muchos es esa apasionante posibilidad de sentarse delante de un montón de pantallas que le están generando gráficos, indicaciones, cotizaciones que suben y bajan, pulsaciones. Algún día me vais a permitir que os explique porque esto a mí me parece una auténtica salvajada desde el punto de vista de la gestión de datos. Es decir, que los traders todavía les parezca que un entorno de este estilo es una manera apropiada de trabajar. A cualquiera que haya hecho gestión de datos se nos pone la piel de gallina. Es decir, ahí prácticamente no se ve nada por verse todo. Es decir, lo importante no es tener muchos datos a la vista, sino tener a la vista los datos relevantes en cada momento, no todos. Pero en fin, eso es otro tema y es tema para otra charla, no para esta. Sin embargo, cuando yo miro los mercados, veo algo parecido a esto. Veo un enorme flujo de datos intercambiándose, yendo de un lado para otro, números que corren y vuelan, pero que no se diferencian demasiado de cualquier otro flujo de datos, en cualquier otro mercado, en cualquier otra situación. Ahí hay un sistema de comunicación, un código que genera idas y venidas y que puede ser interpretado. ¿Y cómo llegué yo a este punto? Pues os tengo que explicar un poco desde el principio cómo me encontré yo dentro del mundo del trading. Este señor que aparece ahí no soy yo desgraciadamente tengo unos cuantos años más y unos cuantos cabellos menos, pero al menos nos servirá para ilustrar un poco esta peripecia que me llevó a mí hasta el trading hace ya bastantes años, más de una decena de años. Como sabréis, yo me dedico a la consultoría informática, en parte también a la gestión de datos. Durante bastante tiempo me dediqué a ese ámbito. Y uno de los
temas a los que en un momento determinado también estuve dedicado fue a la elaboración de artículos para revistas técnicas y especializadas. Yo era el encargado de hacer una sección en una de ellas de comparativas de productos de software, de programas de software. Pues me pedían en algún caso que estudiase diferentes, por ejemplo, procesadores de texto o diferentes hojas de cálculo, las que consideraban o ellos o yo que eran las más estándares del mercado, y hacía un artículo explicando cuáles eran las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Un día de esos, el director de la publicación me solicitó que hiciese una comparativa sobre plataformas de trading. Y yo os aseguro que en aquel día no tenía ni idea de lo que era el trading, ni de lo que eran esas plataformas, ni para qué servían, ni mucho menos que existiese la posibilidad de acceder a las cotizaciones y a la bolsa desde mi ordenador personal, en mi casa. Lo que entonces empezaba a hablar del e-trading. Ahora, pues en España unos 12 años, 13 años aproximadamente. Así que tuve que lanzarme, para mi sorpresa y un poco asustado, a ese nuevo mundo. En el fondo, como profesional del software, tampoco tenía una complejidad, afortunadamente, fuera de medida. Una plataforma de trading no es más que una base de datos gráfica. Recoge los datos de aquellas cotizaciones y generalmente los presenta en forma de gráfico, diferentes gráficos, etc. Por lo tanto, una vez visto lo que eran, pues conseguí superar el embrollo, los estudié desde el punto de vista exclusivamente informático, saqué mis conclusiones, pero me quedé sobre todo con la importante idea de que ahí había posibilidades de hacer cosas. Es decir, había una parte de la mayoría de esas plataformas de software que era programable, que a mí me permitía jugar. Y sobre todo ahí había algo que a mí me interesaba muchísimo desde el punto de vista profesional, que es que aquello era un maravilloso laboratorio para el estudio de los datos. Ese flujo de datos alocado, aparentemente caótico, estaba ya a mi alcance. Y eso para mí era importante y era muy interesante. ¿Y por qué? Pues porque a mí no me dejan trabajar. No, si yo le voy a pedir al director de Walmart o al director de Inditex que me permita tomar los datos de todas sus oficinas y tiendas y ver cómo fluctúan y qué pasa y empezar a cruzar datos, pues me van a decir que no, evidentemente, no me van a dejar. No me lo van a permitir. Pero aquí tenía la posibilidad de tener acceso en mi casa, en mi domicilio, a una cantidad de flujo de datos impresionante para poder estudiar cuáles eran esas aplicaciones que ya fuese en el mismo mercado o ya fuese en mercados paralelos o en otros proyectos, yo podía utilizar. Y eso me interesó mucho, porque además ese acceso era público y era gratuito y lo podía tener en mi ordenador. Y a partir de ahí, pues fue como me empecé a interesar en el tema. Y evidentemente el trading también era interesante porque es una ocupación, era un divertimento que podía convertir también en dinero y podía tomar mis ahorros y aplicarlo ahí, invertir de una manera un poco más racional de lo que pues podía haber hecho hasta entonces, que de hecho no lo había hecho nunca. Pero para empezar con el trading, pues tomé el camino que todo el mundo toma, evidentemente, que es conocer lo que hay publicado, lo que está al acceso de todos los que empezamos, es realmente ese corpus de información que está al alcance de todos. Pues desde las teorías de Dow, de Elliott, Murphy, hablar sobre chartismo, sobre soportes, resistencias, canales, todas estas cosas que aprendemos justo cuando empezamos. Y a partir de ahí, pues empecé a probar cosas y empecé a hacer algunas pequeñas inversiones, con la sorpresa de que evidentemente me pasaba lo mismo exactamente que
o te ha pasado a ti cuando empezaste, o te va a pasar a ti mientras estás empezando. Una máxima que no sé muy bien de dónde sale, he intentado conseguir de dónde se obtiene este dato, pero la verdad es que no lo he encontrado, no he encontrado el estudio. Sí he encontrado algunos estudios que dicen que durante el primer año aproximadamente el 90% de los traders pierden. Pero si no es ese número, me vas a permitir que atribuya un número bastante parecido. Mi pregunta fue entonces, bien, si todo este corpus de información, de documentación, de conocimientos sobre el trading que hemos mencionado, pues funciona, y es el tradicional, y es el que utiliza todo el mundo, si eso es cierto, ¿por qué más del 90%? Me da igual que sea el 80%, o otro número. ¿Por qué la mayoría de los traders pierden? Si ese corpus de información es válido, si todo eso que se explica funciona, ¿por qué la mayoría de los traders pierden? Esa fue la pregunta que yo me planteé en ese momento. Había algo en todo ese volumen de información que debía estar mal, porque si no, la mayoría de los traders no perderían. Bastaría conseguir esas indicaciones, bien, a seguirlas correctamente, para que la mayoría de los traders ganasen y no perdiesen. Era para mí algo que no acababa de entender, era algo complicado. Es decir, en todas las disciplinas, quizá porque soy un técnico y tengo mentalidad de técnico. Y para los técnicos, si algo está estropeado, se arregla y vuelve a funcionar. Pero en este caso la cosa no era así. Es decir, las normas que nos daban para hacer trading funcionaban en un número limitado de ocasiones, pero en otros no funcionaban y no se explicaba por qué no funcionaban. Así que utilicé una técnica que hace ya muchos años me explicaron, aplicada a mi entorno laboral, que era la de desaprender. Desaprender quiere decir volver a revisar todo lo que teóricamente se sabe y ir probando uno a uno todas esas premisas que se consideran ciertas para ver cuáles funcionan y cuáles no. Y quedarse solo con las que funcionan e ir desechando por no válidas las que no funcionan e ir sustituyéndolas por otras que funcionan. Ese es el viaje que se hace desaprendiendo algo. Y es algo importante. Todos, si tenemos la capacidad de desaprender lo que ya tenemos asumido, tenemos también mucho más fácil, tenemos la facultad de avanzar. Muy bien, vi que volviendo hacia atrás, en este desaprendizaje, vi que sobre los mercados había diferentes visiones, diferentes maneras de enfocarlos, de entenderlos, de analizarlos. Evidentemente había una visión empresarial, todo se basa, de hecho, en las empresas, había una visión económica, había una visión matemática del trading, había una visión incluso estadística, y estaban todas ellas bien documentadas, o bastante bien documentadas, con ejemplos concretos de gente que había abordado los mercados desde cualquiera de estos puntos de vista, desde hace más de un siglo. Lo que me sorprendió es que no encontré ninguna visión del trading desde el punto de vista de la gestión de datos. Y eso me dejó bastante perplejo. Sé que ahora ya, 10 años después, se han enfocado, y hay mucha gente que lo está enfocando desde el punto de vista del Big Data. En aquel momento, hace 10 años, el Big Data era una idea naciente, y a mí me interesó, entre otras cosas, por eso, porque podía tener una cierta aplicación, tanto en gestión de datos como en Big Data. En aquellos momentos yo lo enfoqué más hacia lo que era la gestión de datos empresarial, pero ambas aplicaciones, o cualquier punto de vista, desde este punto de vista, pues podía ser interesante explorarlo. Y así lo hice. Y volviendo a los orígenes, intenté empezar a ver si esta idea
de divisar o observar los mercados desde el punto de vista de los datos puros y simples, del flujo de datos, podía funcionar. Para ello acudía a este señor que veis aquí, un genio absoluto de la cibernética, de las matemáticas, etc., que es Claude Shannon, que fue el inventor de algo muy importante y que ha tenido mucha trascendencia en la cibernética, que fue la teoría de la información. La teoría matemática de la información, que ha tenido muchas aplicaciones en diferentes campos y con diferentes matices, se basa en una estructura básica, que es esta que veis aquí. Como veis, este hombre generó algo que es muy conocido ya dentro de la dinámica general del conocimiento y de la información, que es este flujo de datos. Hay una fuente de información, que en este caso estaríamos hablando de operaciones, por ejemplo, una compra-venta de un activo. Tenemos un transmisor, que en este caso estaríamos hablando del mercado. Esto pasa a través de los canales de comunicación y además hay una fuente. Ya veis que aquí externamente es importante ver que hay una fuente de ruido. Esa fuente de ruido es importante, ya lo veremos algún día, ya lo veremos, intentaré explicaroslo aparte. ¿Qué es? En este caso evidentemente es generada por el propio mercado. Tenemos un receptor, esta señal a través del mercado se canaliza. El receptor evidentemente sería nuestro ordenador, nuestro PC, nuestra tableta, cualquier dispositivo digital, con lo que nosotros recibimos, decodificamos esa información que nos llega desde el mercado a través de los medios digitales, a través de la transmisión, y nos llega hasta el destino, que en este caso el destino sería nuestra plataforma de trading, donde se convierte directamente o en un gráfico o es decodificado como un tick. Esa idea general, veis que funciona. Realmente podíamos estudiarlo, podemos considerar que este esquema básico de comunicación del modelo matemático de la teoría de información de Claude Shannon pues funciona y podía ser aplicado. Y así lo hice, y a través de eso pues empecé a plantearme si todo lo que estaba relacionado con el trading también tenía una visión, o podía tener un enfoque desde la teoría de la información. Y se podía hablar de las dos cosas básicas que deberíamos hablar dentro de este entorno, que sería de ruido y señal. Aquí, por daros una idea, aquí veis todos pues algo conocido para la mayoría, que es ese gráfico de velas, y ahí veis que tenemos la regresión lineal, que es la línea estadísticamente más probable por donde han pasado todas esas cotizaciones, y ahí tenemos un canal de error típico, y esto de aquí sería lo más parecido a la señal, y esto de aquí sería lo más parecido a la volatilidad. Por lo tanto, ruido y señal, tendríamos una dimensión de ruido, una dimensión de señal, y a partir de ahí podríamos empezar a trabajar. Podemos simplificar la idea. La idea simple sería maximizar la señal, identificar la señal, minimizar el ruido o eliminar el ruido. Esa sería la tarea básica, y eso ya estaría dentro del ámbito en el que yo habitualmente pues puedo moverme con una cierta comodidad. Algo que era importante antes de empezar era saber con qué podíamos trabajar, con qué tipo de datos, cuáles dentro de este esquema podían funcionarnos y cuál debíamos dejar al margen, porque no podíamos considerarlo. Eso no lo podíamos hacer un poco a voleo, teníamos que seguir, ya que habíamos cogido este camino, pues dentro de algunas especificaciones dentro de la teoría de la información, debíamos intentar abordarlo desde solo algunos tipos de fuente que considerásemos válidas. ¿Y cuáles eran estos tipos de fuentes válidas que nos permitían? Fijaros que dentro de la teoría de la información podemos diferenciar dos tipos de fuentes. Unas de ellas las llamaríamos y las denominamos fiables, y las otras contaminadas. Fijaros que
No hablamos de verídicas y falsas. No se entra en la categoría de calificarlas de este estilo, sino fiables o contaminadas. Si son fiables las podemos utilizar, si son contaminadas, mejor que no las usemos. No decimos que son falsas, decimos que pueden estar contaminadas, no que lo estén, que pueden estar contaminadas y pueden ser falsas. Por lo tanto, las desechamos. ¿Cuáles serían los tipos de fuentes fiables? Pues en primer caso, hablamos de que tienen que ser forzosamente fuentes primarias. ¿Y cuáles serían las fuentes primarias? Para poneros un ejemplo, la fuente primaria es aquella que accedemos directamente. Y accedemos de manera directa y sin intermediarios. Imaginad que nosotros tenemos que registrar o verificar la temperatura que hay en una sala. Si tenemos un sensor o varios sensores directamente conectados a nuestro ordenador, que nos están facilitando la temperatura exacta directamente a nuestro ordenador, eso sería una fuente primaria. Si estuviésemos registrando o quisiésemos registrar la temperatura a través de termómetros colgados en las paredes y que alguien se desplazase a mirar esa temperatura, aunque fuesen termómetros muy sofisticados, digitales, de gran precisión, ya no podíamos considerarlo una fuente primaria, porque habría alguien que se desplazaría, que podía leer correctamente o no esa temperatura, podía comunicarnos correctamente o no esa temperatura, podía en el momento de que se acerca esa temperatura variar la temperatura, podrían suceder muchas cosas, porque habría un intermediario, y ese intermediario ya estaría contaminando la observación. Por lo tanto, necesitamos que las fuentes sean primarias, es decir, que nuestra observación sea directa sobre ese dato. Necesitamos que las fuentes sean públicas, es decir, que podamos acceder muchos a esa fuente, es decir, que no sea una fuente exclusiva. Si todos podemos acceder a ese dato al mismo tiempo y podemos corroborar que todos tenemos ese dato exactamente igual, esa fuente pública es válida. Ese dato ha de ser único. Esa fuente única quiere decir que todos vamos a poder leer el mismo dato al mismo tiempo y todos podemos acceder a él públicamente, de una manera concreta. Unívoco, que además tampoco lo podemos entender de diferente manera, es decir, si algo, un activo, en un momento determinado vale 3,21 euros, lo va a valer para mí, lo va a valer en Hong Kong, en África, y en cualquier mercado y en cualquier ordenador, y cualquier persona que acceda a él entenderá que 3,21 es exactamente lo mismo para todos. Por lo tanto, es unívoco, no lo podemos entender de diferentes maneras. Así, los datos que nosotros podíamos obtener y trabajar dentro de este esquema eran aquellos que proviniesen de fuentes primarias, públicas, únicas y unívocas. Veamos ahora cuál serían el resto de fuentes, esas que denominamos contaminadas, que no por ello estamos calificando de no veraces, pero que no podemos usar dentro de esta manera de trabajar basada en la información y en el flujo de información. Estamos hablando de fuentes que evidentemente no cumplirían de alguna manera el esquema anterior. Es decir, estamos hablando de fuentes indirectas, secundarias, de parte o parciales, y opiniones. Por ejemplo, ¿qué no podríamos utilizar? Pues empezando por los balances. Los balances y todo lo que genera el análisis fundamental. Desgraciadamente no podemos usarlo dentro de este tipo de enfoque. ¿Y por qué? Pues simplemente porque son de parte. Los balances los proporcionan las empresas, los directivos de las empresas. Sí, me dirán ustedes, están avalados por empresas auditoras. Y eso es correcto, pero yo tampoco quisiera ahora hacer un ejercicio de memoria para recordarles determinados sucesos que
no ayudan precisamente a mejorar la credibilidad de este tipo de datos. Por lo tanto, no nos ponemos a especular si son ciertos, si son falsos, no. Simplemente como son de parte, es decir, de alguien concreto que nos lo dice, son secundarios, son fuentes terceras, indirectas, pues no los podemos utilizar simplemente, y a partir de ahí podemos seguir. Opiniones de expertos. Bueno, pues los expertos son expertos, evidentemente nadie discute su capacidad, pero son datos indirectos, son datos parciales, son datos secundarios, son opiniones al fin y al cabo, por lo tanto, pues no tenemos más remedio que descartarlo también. La prensa, evidentemente todo lo que se publica, no voy a calificarlo, seguro que hay mucho que está perfectamente justificado, pero nuevamente son fuentes indirectas, son fuentes secundarias, son opiniones, a veces es información, evidentemente no es opinión, pero también son de parte, son parciales. Y pasaría lo mismo con los informes. Cualquier tipo de informes técnicos, económicos, etcétera, pues también deberíamos dejarlos de lado. No podemos considerarlos dentro de este tipo de actuación. Y ya por descontado, cualquier cosa que se diga en las redes, desde lo que estás viendo aquí ahora mismo, lo puedes valorar o considerar, pero no podemos nosotros utilizarlo como un dato fiable a través del cual podamos hacer un estudio dentro de este esquema de teoría de la información que nos pueda servir. Y a partir de ahí, pues prácticamente nos quedan muy pocos datos disponibles. Pocos, pero suficientes. ¿Qué datos disponibles tenemos para trabajar dentro de este entorno de la teoría de la información? Pues aquellos que provienen de fuentes primarias, públicas, únicas y unívocas, es decir, los datos de cotización, apertura, cierre, máximo y mínimo, los datos que nos va marcando el precio. Estos son los que nosotros podemos trabajar. Esos 4 datos son para nosotros fiables porque cumplen todas esas condiciones previas, y tenemos 2 más discutibles, pero también con los que podemos trabajar: el volumen y el Open Interest. Estos 2, si me permitís, hablamos otro día de ellos, porque al ser discutibles tendremos y podremos especificar en qué detalles podemos utilizar y qué detalles no, o cómo se puede utilizar eso de una manera racional y que encaje dentro del resto. Y a través de todo eso, pues, y el proceso de desaprendizaje, ahora que ya sabíamos con qué podíamos trabajar y por qué, ahí empezaron a saltarme preguntas inquietantes. Por ejemplo, primera pregunta es: ¿ante qué tipo de sistema nos encontramos? Este es un sistema que, como todos los sistemas, se basa en un intercambio de información. Pero ¿qué tipo de sistema es? ¿Qué leyes lo regulan? ¿Qué leyes lo mandan? Si encontrásemos o definiésemos el tipo de sistema, podríamos intentar descubrir las leyes que lo mandan. Segunda pregunta: ¿cuántas y cuáles son las variables que debemos considerar? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Son infinitas? ¿Es posible considerarlas todas? ¿Es posible conocerlas todas? Esa era otra pregunta bastante importante que hacer. O, por ejemplo, preguntas más sencillas, más simples, más a nivel de todo el mundo, pero que nos hacen replantearnos algo del corpus de conocimiento anterior. Por ejemplo, ¿por qué el cierre es más importante que los otros datos? ¿Por qué todo el mundo trabaja sobre cierre? ¿Y importa que eso suceda así? ¿Es importante? ¿No? ¿Debemos considerarlo? Y más preguntas que ahí se estaban formando en nuestra cabecita mientras estábamos planteándonos el desarrollo. Por ejemplo, ¿estamos hablando de un proceso en el que mande el azar o no? ¿Qué tipo de ruido es el que se genera en los mercados? ¿Y el volumen? ¿Qué importancia tiene? Lo hemos mencionado antes. ¿Tiene importancia? ¿No la tiene? Algunas de las cosas que damos por sabidas, pero que
en ningún sitio hemos visto valorados, por ejemplo, qué tanto por ciento de cumplimiento estadístico tienen las figuras chartistas. Si es que lo tienen. Si es que lo podemos dar. Les podemos dar más o menos confianza. ¿Cuál es el margen de confianza estadístico de un soporte o de una resistencia? Es decir, cuando vemos un soporte o una resistencia, ¿eso va a aguantar? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Con qué probabilidad? Todas estas cosas no son fáciles de descubrir, pero las vamos a ir viendo a través de otros vídeos. Espero que vuelvas. Hasta la vista entonces. Gracias por tu atención.